Hantek es un osciloscopio que va a portátil. La señal, la imagen, la va a pasar al portátil. Es un osciloscopio, el modelo es Hantek de 6074BD y es un osciloscopio de 4 canales. Tiene una resolución de 70 MHz. Tiene la velocidad suficiente para poder ver señales rápidas, como por ejemplo un multiplexado o las señales cuadradas de los sensores que normalmente nos encontramos en el motor. En él podemos conectar bien pinzas para tomar la señal o también mediante pinza de cocodrilo. Bien, el osciloscopio se conecta al portátil mediante cable USB y aquí ya podemos ver señales. El osciloscopio nos trae un conector para comprobar el funcionamiento. Se conecta a masa y este a señal. Y aquí ya nos genera una señal el osciloscopio. Bueno, una vez encendemos nuestro programa que controla al osciloscopio Hantek, lo que vamos a ver son las barras de los 4 canales. Estas líneas nos indican los 4 canales. Vamos a trabajar solo con uno, entonces los otros los vamos a apagar. Canal 2 le digo apagar, canal 3 le digo apagar, canal 4 y solamente dejo el canal 1 activado. Bien, la configuración de los osciloscopios tiene dos componentes. Por un lado tenemos la vertical y aquí vamos a ver los voltajes, y por otro lado la horizontal, aquí vamos a ver los tiempos. En la vertical vemos que están divididas en cuadrículas. Bien, las cuadrículas estas significan divisiones. Cuando decimos 1 voltio por división, significará que de aquí a aquí, de aquí a aquí mide 1 voltio, de aquí a aquí mide 1 voltio. Y si decimos 500 milivoltios, pues de aquí a aquí 500 milivoltios, de aquí a aquí 500, 500, 500. Bien, y respecto de los tiempos es exactamente igual. Ahora mismo está en 1 milisegundo por división. Significa que de aquí a aquí mide 1 milisegundo, 2 milisegundos, 3 milisegundos, 4 milisegundos. Bien, la escala de tiempos va desde 2 nanosegundos, que es un tiempo realmente pequeño, que en automoción no se aplica, hasta 1000 segundos. Tampoco es mucho tiempo y tampoco se aplica. Lo normal que nos vamos a mover es 2 segundos, 1 segundo, 500 milisegundos, 200 milisegundos, también lo podemos hacer por aquí. Y un tiempo muy normal, por ejemplo, puede ser 2 milisegundos, pues por ejemplo para ver la señal de mando de un pulso de inyección. Las señales más rápidas que vamos a ver en automoción son las señales de multiplexado en una red de CAN bus, y bueno, pues el osciloscopio tiene la velocidad suficiente como para poderlas leer. Bien, pues ya conocemos entonces en la vertical tenemos voltajes, en la horizontal tenemos los tiempos. Esas son las dos principales configuraciones que tiene el osciloscopio para ver unas señales determinadas. ¿Qué más tenemos? Pues lo típico de cualquier programa: archivo, vista, ajustes. Bien, importante, medida. Si yo quiero ver determinadas características de una señal, necesitaré ponerle medida. Lo que vamos a hacer ahora para poder ver y comprobar señales es conectar el osciloscopio, y él nos genera una señal a través de un conector que tiene, y él nos va a dar una señal cuadrada. En esa señal ya podemos ver y podemos medir para ver este ejemplo. Muy bien, ahí ya ha aparecido nuestra señal cuadrada. Vamos a modificarla, vamos a variarle los voltajes y tiempos. Por ejemplo, quiero hacerla más grande. Aquí vuelve a aparecer nuestra señal cuadrada. Mediante el desplazamiento de este cursor, yo puedo subir o bajar la señal. Y ahora los tiempos.
Aquí la hago más pequeña y aquí la puedo hacer más grande. También lo puedo hacer mediante el movimiento de este cursor. Muy bien, pues ahí tenemos una señal cuadrada perfectamente definida. Y ahora me interesaría saber, por ejemplo, que mide de aquí a aquí, que es lo que llamaríamos de pico a pico. Pues yo le puedo decir medida, editar opciones y le digo pico a pico, cerrar. Y ya me ha aparecido aquí ese voltaje. También le podría pedir lo que tarda en hacer un ciclo completo. Un ciclo completo sería esto de aquí hasta ahí. Medida, editar opciones, periodo. Bien, pues ese periodo tarda en hacerlo 1 milisegundo exactamente. De aquí a aquí tarda 1 milisegundo. Esto es lo que sería un ciclo. Yo le puedo preguntar cuántos ciclos hace por segundo, los hercios. También lo puedo hacer por aquí, medida, frecuencia. Y me diría 1000 kilohercios. Eso quiere decir que hace 1000 ciclos por segundo. ¿Qué más le puedo pedir? Medida, editar opciones y vamos a indicar o marcar los típicos que usamos en automoción. Pues por ejemplo, pico máximo, pico a pico, RMS, que es el voltaje medio, el voltaje eficaz. Sería el mismo valor que nos daría si conectara un tester, nos daría un voltaje, pues ese voltaje sería en RMS 1,35 voltios. Y respecto de las medidas horizontales, es decir, respecto de los tiempos, pues periodo, frecuencia, duty cycle, que es lo que conocemos como duel, duel positivo, duel negativo. Vamos a explicar estos dos conceptos. Bien, ¿qué es duel? Hemos dicho que de aquí a aquí tenemos un ciclo completo. Esta parte es la que llamamos positivo y esta parte la llamamos negativo. Pero ¿qué porcentaje representa cada una de ellas respecto del tiempo? Eso es el duel. De aquí a aquí, 50%. Y de aquí a aquí, el otro 50%. En automoción, estas señales cuadradas se usan mucho como señales de mando, por ejemplo, para estabilizadores de ralentí. Y este duel lo va modificando la unidad de control con el fin de modificar la apertura del estabilizador de ralentí o determinados componentes. También tenemos señales cuadradas en los sensores Hall. Entonces ya conocemos lo que es el duty o el duel, voltaje RMS, la frecuencia, voltaje pico a pico y periodo. Otra función que tiene este osciloscopio es el trigger o disparo. Vemos que ahora la señal está en movimiento, no está detenida. Eso lo podemos solucionar situando este indicador que es trigger o disparo sobre la señal que queremos medir. Si yo la quito, la señal se mueve. Si yo lo posiciono, detiene la señal. Y también la puedo desplazar la señal horizontalmente moviendo el trigger. Con esto posiciono la señal que a mí me interesa en pantalla correctamente. Otra función que tiene nuestro osciloscopio Hantek, que es un modelo dedicado a automoción, es que aquí nos indica vehículo. Si le damos a vehículo, prueba de componente, nos va a informar sobre determinadas señales típicas de los sensores. Por ejemplo, vamos a encendido primario, voltaje. Ok, pues muy bien, esta gráfica es la que les corresponde a la señal de primario en una bobina de encendido. Y además el osciloscopio nos va a configurar ya los tiempos y los voltios para poder ver esta señal correctamente en nuestro vehículo. Otra de las señales que nos muestra el osciloscopio es la señal del sensor de RPM, sensor de cigüeñal. Aquí vemos sensor de cigüeñal inductivo. Vamos a clicar y nos va a mostrar la señal típica de ese sensor.
Muy bien, pues aquí tenemos esa señal muy característica del sensor inductivo de RPM. Esta parte de aquí nos indica el PMS, el número de ciclos que hace por segundo, PMS, otra vez se repite cíclicamente. Otra señal que nos puede mostrar el osciloscopio es, pues por ejemplo, señal del sensor lambda. La sonda lambda que usamos habitualmente en los motores actuales es la sonda lambda de circonio. Ok, pues aquí tenemos la señal características de una sonda lambda, indicándonos el número de ciclos a un tiempo, nos ha configurado a un tiempo de 500 milisegundos y 500 milivoltios, que sería el voltaje correcto para poder ver esta señal. Vamos a ver otra prueba de componente, le digo inyector de gasolina. Vemos un inyector multipunto, voltaje. Ok, pues este es el oscilograma característico de esa señal. Aquí tenemos la señal de mando del pulso de inyección. De aquí a aquí es el tiempo de inyección, de aquí a aquí se llama la tensión de aguja, y nos ha configurado el osciloscopio a 200 milisegundos y 10 voltios por división, que es la señal, la configuración acertada para poder ver esta señal. La forma correcta de pinchar para poder obtener la señal eléctrica que envía la centralita, la voy a explicar a modo de ejemplo con este conector. No se debe de pinchar en el cable porque si no quedarían deteriorados. Lo correcto es pasar la aguja a través del terminal eléctrico para llegar a tocarlo a través del aislante de goma que lleva. Muy bien, así. Así estoy consiguiendo coger la señal eléctrica sin pinchar en el cable.